pasado, de Menzies, ayer y hoy. Buen día. Cada vez que una situación trasciende y se transforma en noticia porque el hecho tiene esa significación, uno tiene que hacer una tabla comparativa para saber dónde está el resto de la sociedad que recibe la información. Por lo tanto, esta información, especialmente a los jubilados con la mínima, a los que no tienen trabajo, a los desocupados, le debe quedar como anillo al dedo. Debe ser quizá la mejor noticia que estarían esperando si los protagonistas fueran ellos. Y no enterarse a través de una trascendencia de la inescrupulosa forma en que se vive en la Argentina, donde no es cierto que todos somos iguales ante la ley y donde los jueces que no tributan impuesto a las ganancias pueden llegar a la locura de jubilarse con un sueldo mensual de 385.000 pesos. Sí, 385.000 pesos por mes. Pero además de los que cobran la mínima, de los que no tienen trabajo, los que trabajan y luchan para que se les reconozca un porcentaje mayor por la inflación, los que han perdido derechos jubilatorios porque al Estado se le ha ocurrido no tributarle lo que le correspondía ganar, se deben sentir también muy a gusto al enterarse que un miembro de la Corte Suprema, jubilado, cobraba y cobra 385.000 pesos mensuales por supuestos trabajos prestados a la justicia argentina. Eugenio Zaffaroni, de quien nos ocupamos durante todo el gobierno de Cristina, diciendo que cuando el proceso militar él era juez y no atendía los habeas corpus, y pese a eso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que nos ocupamos cuando a su pareja, a su novio, le encontraron departamentos a nombre de Zaffaroni que eran utilizados como prostíbulo, y no pasó nada en la Argentina, no hubo ni siquiera una conmoción, más allá que la Alameda en su momento lo denunció. Frente a estas barbaridades y a ese tipo de abogados que cuando tenían que jugarse por la sociedad se escondieron porque eran de los que habían jurado primero por el Estatuto de la Revolución y después por la Constitución Nacional, como todos los jueces que perduraron del proceso al tiempo de Alfonsín, ahora trasciende que está jubilado con 385.000 pesos, porque los jueces que no tributan impuestos se jubilan con lo que se le ocurre. Y entonces, en esta Argentina de la inequidad, cuando el presidente de la Nación está pidiendo que todos tienen que poner algo, yo diría que directamente a Zaffaroni hay que embargarlo, porque ya cobró para toda su vida. Sin embargo, esto no va a pasar. Y al revés, lo va a defender como derecho adquirido y tendrá al resto de sus pares que lo van a defender. Y simultáneamente con esto, del toma y daca económico de los jueces, el gobierno, después de la muerte de Blanco, el juez de la provincia de Buenos Aires, Manuel Blanco, que tenía capacidad por su pertenencia a ese juzgado del tema electoral, anduvo discutiendo a quién ponía y a quién dejaba de poner. Y puso un hombre del PRO, a Culota. Ese juez era subrogante, es decir, tenía todo en contra como para quedarse en ese lugar. Bueno, renunció. Pero ¿sabe por qué dice que renunció? Porque en realidad lo que iba a cobrar no le servía. Es decir, él creía que por tener ese juzgado le iban a dar un plus y la justicia dijo, no, acá no hay plus, usted tiene que seguir ganando lo mismo. Pero esto está escondiendo otra cosa. Se fue de la jurisdicción electoral después que le garantizó la justicia electoral al gobierno. Es decir, el tema era tener un juez adicto, por cualquier eventualidad, que tuviera la posibilidad de controlar
la provincia de Buenos Aires principal distrito. Y en un momento determinado, un amigo de Macri fue propuesto como senador suplente, Torello, y el juez, que no sé qué gracia económica estaba esperando y no se la daban, dijo que no reunía las condiciones y eso desató un escándalo adentro del gobierno. Bueno, Culota ya no es más juez federal, o mejor dicho, no es más juez a cargo del Distrito Federal, de juzgado federal con competencia electoral de la provincia, del principal distrito, donde también se apostaba a que este juez podía determinar invalidar las elecciones del Partido Justicialista, porque de él depende autorizar o no una elección partidaria, y que ahora habrá que ver a quién se nombra y habrá que ver si se confirma el cronograma del PJ en la provincia de Buenos Aires. Pero este juez había sido también resistido por el justicialismo, justamente porque no tenía la idoneidad para el cargo, pero por el otro lado porque pertenecía al PRO. Estamos ante una sociedad que no se puede refugiar en la justicia, porque empiezan faltándole respeto a los zafarones que andan sueltos, y porque aparecen los culotas que siempre son serviles a un tiempo y a un momento. Es evidente que ante una justicia que no funciona, pero que además tiene estas prerrogativas, aparecer en un tiempo y en un momento de alto debate, ignorando que estas cosas pasan, es estar negando la realidad de un país. Y envalentonado por los votos, el padre del ministro Dietrich, aquel que suministrando automóviles al Estado ganó mucho dinero, salió ayer a hacer declaraciones pomposas diciendo de que los sindicalistas eran los responsables de la falta de trabajo en la Argentina. Aprovechó, prendido el ventilador como estaba, y dijo, le pegamos a los gremialistas. Estamos viendo, sinceramente, en un tiempo y en un momento donde los muchachos creen de verdad, me refiero a los muchachos de los globos, creen de verdad que el voto, el último voto ciudadano, le da a ellos la potestad para hacer, como dijo Macri, ahora o nunca, el cambio de la teocracia. Y ayer la CGT no le fue a la cita de Triaca porque dijo que no era lo que se había hablado, lo que anunció el presidente de la Nación. Y Triaca le contestó que había que tener la mente abierta. Sí, yo creo que también las nalgas, porque esto viene mal. Y probablemente después le duela cuando se sienten. Porque ese es el objetivo de un proyecto que esconde arranques que nosotros dijimos que eran de improvisación. Y no solamente Duhovne improvisó con lo que dijo, que anunció títulos y que realmente estaba aturdido porque cuando le empezaban a preguntar no sabía cómo salir para dar respuestas, sino que el presidente también anunció títulos en una faz de predicador, en una faz de decir, viene ahora el gran cambio y a partir del gran cambio las inversiones, porque cada vez que dicen alguna cosa le agregan, las inversiones van a venir, o sea, lo que él imaginó que iba a ocurrir cuando se sentaba en el sillón de Rivadavia no pasó nunca. Entonces cada vez que hace un discurso dice que a partir de esa situación después van a venir. Estamos parados frente a un tiempo y a un momento donde de abajo hacia arriba van a pasar cosas. No de arriba para abajo, de abajo hacia arriba. Y finalmente, cuando uno ve las cosas con un intento de análisis, se da cuenta que han entrado en el vaho del poder, de creer que el voto amarillo fue un voto a favor, y siguen sin darse cuenta del voto en contra de los que estaban. ¿Por qué? Y porque generalmente la gente en el medio tiempo vota en contra del que está, de los intendentes, de los gobernadores, del presidente. ¿Por qué? Porque quiere que las cosas resulten. Y como hace tantos años que nos vienen prometiendo que el país va a ser una maravilla y nunca se logra, por lo general en el medio tiempo pasan cosas parecidas. Con esa ventaja electoral, que es más psicológica que real, porque ya le expliqué que
aumenta diputados y senadores, pero no cambia la mayoría, por lo tanto, si no pacta no sale nada, lanzan una avanzada que lamentablemente tiene un gran grado de improvisación. Y entonces empieza la respuesta, le responden los empresarios, le responden los sectores que se ven afectados, le responden las centrales de trabajadores, es decir, empieza la reacción de abajo para arriba hacia el mismo poder. Y entonces también uno se pregunta, ¿cómo hacemos? Porque mientras el presidente le dice a los gobernadores peronistas que tienen que bajar impuestos internos por 200.000 millones de pesos, no le dice cómo va a reemplazar ese ingreso a las provincias, sino que dicen hay que hacer austeridad, hay que ahorrar. Y entonces los gobernadores se impactan, porque dicen, pero nos está diciendo eso a nosotros si aumentó el déficit fiscal, aumentó la cantidad de empleados públicos nacionales, hizo una enorme cantidad de ministerios y sus secretarías. Sí, porque el tema es, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y después aparece cualquier Zaffaroni que dictamina, de acuerdo a ese concepto de que los jueces son oficialistas, lo que cambian son los gobiernos, se enfrían o se calientan los expedientes según el poder que cada uno llega a tener. Y así como el juez en la provincia de Buenos Aires le fue útil en la elección y ya no importa si se va, ahora que Zaffaroni ya dejan trascender eso como para mandar una estocada al resto de los jueces para ver si el gobierno los puede alinear, como hicieron todos los gobiernos nacionales en la historia, sacan a reducir del Zaffaroni, el que más gana. Pero parece que él preveía una jubilación buena, pero se la quería asegurar y por eso alquilaba su departamento para prostíbulos. Fue miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A partir de allí para abajo, usted piense lo que se le ocurra. Eso sí, no se le ocurra pedir aumento de su jubilación, porque los Zaffaroni probablemente se lo traben en la justicia.